¿Qué pasó con el pueblo? Cuando ellos empezaron a quejarse injustamente, cuando empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, sucedió algo. Dios envió serpientes venenosas que mordieron a una multitud y causó gran estrago en el pueblo. El versículo 6 dice, entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. ¿Puedes imaginarte la cantidad de gente muriendo por la mordedura de las serpientes? Los estudiosos, los que conocen el terreno por el cual transitó el pueblo de Israel en ese tiempo, nos dicen que hasta el día de hoy hay serpientes sumamente venenosas. Son unas serpientes de color negro con manchas rojas, dice, que son las más venenosas que hay y que justamente al brillar el sol sobre su piel pareciera que se convierten en serpientes ardientes, serpientes de fuego por el color que tienen. Y dicen que esas serpientes son sumamente venenosas, que inmediatamente de morder a la persona e inyectarle su veneno, en pocos minutos el veneno corriendo por el torrente sanguíneo llega hasta el corazón y lo paraliza. Entonces por eso dice aquí, el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Este castigo, fíjense, era muy adecuado para el pecado que había cometido el pueblo. El castigo era muy adecuado porque el veneno que salía de la boca de la serpiente era un símbolo del veneno de la queja y la murmuración que constantemente salía de la boca de los israelitas. Era como diciéndoles, miren, ustedes son como serpientes. Porque así como la serpiente expulsa veneno a través de su mordedura, a través de su boca, ustedes también todo el tiempo están expulsando veneno a través de su queja y su murmuración, esa murmuración que constantemente sale de su boca. Ahora, para Dios, la serpiente siempre fue símbolo del diablo y de la maldad. Y puesto que el pueblo se había prestado al engaño diabólico de la murmuración, entonces les envió justamente eso, serpientes. Debido a esto, dice que la gente estaba muriendo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Miren qué interesante cómo esto simboliza lo que en realidad ha sucedido y está sucediendo en la raza humana. La serpiente antigua introdujo el veneno del pecado en el ser humano. El ser humano decidió prestarle oído a la serpiente antigua, a Satanás, al diablo. En vez de hacerle caso a Dios, le hizo caso a Satanás. Obedeció a Satanás en vez de obedecer a Dios. Y eso hizo que la serpiente muerda al ser humano y que introduzca el veneno del pecado. Y ese veneno ha traído como consecuencia la muerte a la raza humana. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Debido al pecado, la muerte está en el mundo y todos estamos condenados a morir por causa del veneno del pecado. A cada persona que ha nacido en este mundo la ha mordido la feroz serpiente del pecado y está lamentablemente destinada a morir. Pero debemos estar agradecidos con Dios porque Él nos dio el remedio para ese veneno, como lo vamos a ver a continuación. Quiero mostrarles cómo el arrepentimiento atrae el perdón y la misericordia de Dios. Miren en el versículo 7, ¿qué hizo el pueblo al experimentar el justo castigo de Dios? Porque no me va a decir usted que no fue justo el castigo de Dios. Porque sí fue justo. Y fue acorde al pecado que el pueblo había cometido. Pero ¿qué hizo que el pueblo pudiera experimentar la misericordia de Dios?
Miren lo que dice el versículo 7. Dice que reconocieron que habían pecado y confesaron que habían pecado y pidieron que Dios los perdonara y que quitara el castigo que había venido sobre ellos por culpa de su pecado. Dice el versículo 7. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Ahí está. Esa es la clave para salir del problema en el que nos hemos metido por causa del pecado. Dice, el pueblo se acercó a Moisés, contra quien habían hablado también, contra quien habían murmurado, porque dice que murmuraron y se quejaron contra Dios y contra Moisés. Pero vinieron a ese mismo que menospreciaron, ¿no? A ese mismo que atacaron y vinieron a pedirle auxilio, ¿no? El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. El método de Dios para que hoy nosotros también experimentemos su perdón y recibamos el alivio de algún sufrimiento que nos ha venido como consecuencia de algún pecado que hemos cometido es el mismo. Para que Dios tenga misericordia de nuestra vida, debemos reconocer que nosotros somos los responsables de los males que nos han venido, que es por causa de nuestro pecado que estamos sufriendo y debemos confesarlo a Dios suplicándole su perdón. La Biblia en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. O como lo dice otra versión, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Ese es el método. Esa es la solución. Ese es el camino por el cual deberíamos ir para que Dios pueda liberarnos del daño, de las consecuencias funestas que ha traído el pecado a nuestra vida, a nuestra naturaleza humana. Ahora miremos qué era lo que ellos tenían que hacer, qué fue lo que tuvieron que hacer los judíos de aquel tiempo y qué es lo que también tenemos que hacer nosotros. Dios podía haber ignorado el aprieto de la gente, porque merecían morir, pero su amor y su gracia, que es ese favor inmerecido, proveyeron el remedio. El versículo 7 dice: entonces Moisés oró por el pueblo. Mire qué interesante. Moisés era un hombre realmente admirable, porque a pesar de que el pueblo había murmurado contra él, a pesar de que se habían quejado contra él, a pesar de que lo habían atacado, que lo habían agredido, y no una, sino muchas veces, y aquí lo volvieron a hacer, a pesar de eso, él, cuando ellos lo necesitaron, estuvo dispuesto para ayudarlos. Porque dice, entonces Moisés oró por el pueblo. No se paró ahí delante de ellos a reclamarle. Claro, ahora vienen a buscarme después que me deshicieron, después que me hicieron papilla, como dicen algunos, ¿no? Claro, ahora vienen a buscarme cuando me necesitan, pero ahora pues no voy a hacer nada por ustedes, no voy a mover un dedo para que aprendan. Esa no es la actitud de un siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios va a ayudar incluso a sus enemigos. Un verdadero hombre de Dios, incluso al que lo ofendió, al que lo dañó, al que lo hirió, al que lo maldijo, lo va a ayudar cuando lo necesite. Porque Moisés hizo eso y eso es lo que incluso nos manda a hacer el Señor a nosotros hoy en día. Mucho más si somos líderes, mucho más. Si a cualquier cristiano se le ordena bendecir al que lo maldiga, devolver bien por mal, cuánto más a los que somos líderes, cuánto más a los que debemos ser un ejemplo para el resto del pueblo. Moisés lo hizo. Inmediatamente dice que él oró por el pueblo, tuvo compasión del pueblo, tuvo misericordia por el pueblo, les mostró bondad, les mostró perdón, les dio su perdón, no se negó a perdonarlos. Y la intercesión de Moisés nos recuerda la oración de Cristo, cuando dijo: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Palabras que están registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, dijo Jesús, en lo peor de su agonía, cuando lo injuriaban, cuando lo condenaban, cuando se burlaban de él, cuando le hacían barbaridad y media ahí mientras él estaba clavado en la cruz. Él lo que hizo fue interceder por sus detractores, orar por ellos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Moisés hizo eso, intercedió por el pueblo, inmediatamente oró por el pueblo. Y entonces Dios le mandó a hacer algo a Moisés. Dios le dijo cuál era la solución. No solo Moisés escuchó el clamor del pueblo y se fue inmediatamente a la presencia de Dios para pedir, para interceder en favor del pueblo, sino que el Señor también inmediatamente escuchó el clamor del pueblo, escuchó la intercesión de Moisés en favor del pueblo y respondió favorablemente. ¿Por qué? Porque el pueblo se había arrepentido, porque el pueblo había reconocido que había hecho mal al hablar en contra del Señor y en contra de Moisés. Ellos confesaron su pecado, reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón. Entonces, cuando Dios encuentra un corazón contrito y humillado, un corazón entristecido por el pecado, que se duele del pecado, un corazón arrepentido, no puede menos que tener compasión y mostrarle misericordia. Y eso fue lo que Dios hizo. Porque dice, inmediatamente el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. La serpiente de bronce es un cuadro de Cristo que se hizo pecado por nosotros. Sí, porque dijimos que la serpiente representaba el pecado. Entonces, esta serpiente de bronce es un cuadro de Cristo que se hizo pecado por nosotros, que cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. En 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21, el apóstol Pablo dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. El bronce es el metal que habla de juicio. Y en la cruz de Cristo, el Señor Jesús llevó el juicio por nosotros. Él tuvo que ser crucificado, tuvo que ser levantado en el monte de la calavera, en el monte del Calvario. Así lo dice la Biblia en Juan capítulo 12, versículos 30 al 33. Dice, Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y dice, con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. O sea, está hablando de cuando él iba a ser levantado en la cruz y colocado ahí en la cumbre del monte Calvario para que todos pudieran verlo. Entonces Dios decidió salvar a los que se habían arrepentido y los puso a prueba en algo simple. No les exigió hacer algo complicado o difícil. ¿Qué fue lo que le ordenó Dios a Moisés que hiciera para que el pueblo se salvara de la muerte por la mordida de la serpiente? Dios dijo a Moisés que pusiera en alto una serpiente de bronce y que cualquiera que fuese mordido por una serpiente venenosa y dirigiera su mirada a aquella serpiente de metal, viviría. Fíjense que la serpiente no se levantó en algún rincón escondido, se levantó en el centro del campamento donde todos pudieran verla y vivir. Cristo, de la misma forma, está a disposición de todos. Está a nuestra disposición hoy. No está lejos, está cerca.
Y eso es para que nosotros tengamos la opción, la oportunidad de mirar hacia Él para recibir la salvación, así como lo hicieron los judíos de aquel tiempo cuando miraron a la serpiente de bronce. Voy a leer un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 10, los versículos 6 al 13, donde nos explica muy bien esto que les estoy diciendo. Dice, pero la justicia que se basa en la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí está, Romanos capítulo 10, versículos 6 al 13. Entonces el remedio está al alcance de todos. Hay un versículo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y esa agua de la vida se llama Jesús. Eso está en Apocalipsis, por si acaso, capítulo 22, versículo 17. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. A cambio de cosas pequeñas nos da cosas gigantescas. Una mirada la puede dar cualquiera. Pero había una condición para que esa mirada tuviera valor y surtiera el efecto anhelado. Debía ser una mirada de fe. Una mirada de fe. Como dice el clásico corito, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguna vez lo escucharon? Una mirada de fe, una mirada al Señor, es lo que puede salvar al pecador. Eso es. No era cuestión de mirar por mirar. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce que Moisés había levantado, pero tenían que mirarla con fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra que Dios había dado por medio de Moisés. Tenían que creer la palabra de Dios para recibir el remedio para la mordida de la serpiente, para el veneno de la serpiente. ¿Usted cree que si alguien del pueblo no hubiera creído en la palabra o en la promesa que Dios había dado a través de Moisés, hubiera conseguido su sanidad? Por supuesto que no. Las personas tenían que mirar con fe, creyendo que lo que Dios había prometido iba a suceder. Primero había que creer y aceptar la palabra de Dios para entonces recibir el milagro. Y es lo mismo hoy en día. Tienes que mirar con fe al que fue levantado en la cruz, al que entregó su vida por tu salvación. Tienes que creer lo que dice su palabra. Tienes que creer lo que dice el evangelio para entonces recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Para que entonces el veneno del pecado que te está dañando, que te está destruyendo, pueda ser neutralizado. Para que la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa y pura que se derramó en la cruz del Calvario, pueda borrar toda mancha de pecado, pueda limpiarte de todos tus pecados. Una sola serpiente levantada era suficiente para todo el campamento. De la misma forma, solo Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos nada más. El que se estaba muriendo no se salvaba por mirar a la serpiente y guardar la ley. No era que tenía que mirar y traer un sacrificio. No tenía que mirar y prometer portarse mejor. Simplemente se salvaron por fe, solo por fe. Y lo mismo es ahora. Cristo es suficiente para suplir todas nuestras necesidades para el tiempo y la eternidad. La receta es igual hoy, pero la medicina es mejor.
Porque Dios dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y en el Nuevo Testamento fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabras que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Entonces, ¿cuál es la oferta dada por Jesús para todos aquellos que miren a él con fe? Vida eterna. Vida eterna. Los judíos recibieron vida temporal nada más. Por mirar a la serpiente de bronce con fe en Dios, con fe en la palabra de Dios, ellos recibieron la sanidad por un tiempo, porque después murieron igual. Pero el remedio que nos ofrece Cristo es vida eterna. Es una vida que dura para siempre. La gente equivocadamente piensa y dice, así como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan al cielo. Hay muchas maneras de ser salvo. Eso no es cierto. Discúlpame que te lo diga de forma tan directa. Eso no es cierto. En el tiempo de Moisés, cuando sucedió esto que les he relatado, había solo una manera de ser salvo en el campamento de Israel. Mirar a la serpiente de bronce con fe en la palabra que Dios había dado por medio de Moisés. Y de igual forma hoy hay solo un camino que nos conduce a la salvación. Y el Señor Jesús lo dijo claramente en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y el apóstol Pedro lo reafirmó en Hechos 4:12 cuando dijo, en ningún otro hay salvación. Si dice en ningún otro es porque hay ningún otro. Solo hay uno, un solo camino, un solo Salvador de la humanidad. Él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Solo el nombre de Jesucristo. También el apóstol Pablo lo afirmó en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, Cristo Jesús, que fue hecho hombre y se entregó a sí mismo en rescate por todos. Entonces, a menos que el pecador mire por fe a Cristo, está perdido para siempre. Porque no hay otro camino, porque no hay otra salida, porque no hay otra solución, porque no hay otro Salvador. Y no importa lo que digan los seres humanos, y no importa lo que digan las diferentes religiones que hay en el mundo, no importa lo que diga la filosofía X, Y o Z. Hay un solo camino para encontrar la salvación, para recibir el perdón de tus pecados y para poder recibir gratuitamente la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue bien claro cuando dijo en Juan 3, los versículos 17 y 18, dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios, por Jesús. Por Cristo, por el Mesías, enviado por Dios. Y sigue diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo hay dos opciones, creer o rechazar. Creer en Jesús o rechazar a Jesús. El que cree en él, dice, recibe vida eterna. Pero el que lo rechaza, el que no cree, entonces recibe condenación. A ver, lo voy a leer una vez más. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Regresando a la historia del pueblo de Israel, ¿cómo sabía la gente que se estaba muriendo por la mordida de la serpiente? ¿Cómo sabía que el remedio dicho por Moisés serviría? Primero, tenían la seguridad de la palabra de Dios. Él había prometido que cualquiera que mirara viviría. Y segundo, podía ver lo que ocurría en la vida de otros. Dios no daría ninguna revelación especial ni ningún sentimiento especial. Los pecadores tenían que depender de lo que Dios había prometido. Y es lo mismo hoy en día. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que depender de lo que Dios dice en su palabra, de lo que el evangelio dice. No necesitas ningún sentimiento especial ni ninguna otra revelación especial, porque ya la revelación fue dada por medio de Cristo Jesús. Él es el Salvador. Él es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces simplemente tienes que creer porque eso es lo que Dios dijo. Los judíos de aquel tiempo tenían que creer lo que Dios había dicho. Dios había dicho, todo el que mire a la serpiente de bronce que Moisés va a levantar, se va a salvar. Tenían que creer. Y algo que les animaba a creer era ver el cambio en sus hermanos, porque veían a otros judíos que obedecían la palabra que Dios había dado a través de Moisés, y al mirar a la serpiente, entonces se neutralizaba el veneno en su organismo, en su sangre, en su cuerpo, y se paraba la muerte. O sea, eran librados de la muerte y se salvaban. Entonces, cuando ellos veían que funcionaba, entonces se animaban y creían y miraban a la serpiente con fe y recibían también ellos el milagro. Lo mismo pasa hoy. Por eso les he hablado tanto sobre testificar. Por eso les he hablado tanto de la necesidad que tenemos de hablarles a otros de Cristo, de ser testigos de Cristo, porque la gente tiene que saber y tiene que ver eso en nosotros. Tiene que ver que funciona, tiene que ver que es así. Al ver el cambio, al ver la transformación maravillosa y benéfica que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas desde el momento en que nosotros decidimos rendirnos a Él, decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón, recibiéndolo como nuestro Salvador. Me puedo imaginar a muchos judíos del tiempo de Moisés diciendo, qué tontería es eso. Mirar a una serpiente de bronce levantada para ser salvo de la muerte. No, son macanas esas. Eso no va a funcionar. Hoy sucede exactamente lo mismo. Cuando a la gente se le dice que lo único que tienen que hacer para ser salvos es mirar a Jesús y creer en Él, les parece una tontería, una necedad. No, eso es fanatismo. Están locos ustedes. Bueno, así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 18 al 31. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención.
para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabras que están registradas en la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31. La gente de hoy se mofa de la cruz y al mismo tiempo intentan fabricar nuevos remedios contra el veneno del pecado. Sin embargo, cada remedio que el hombre ha fabricado, ha fracasado. Reforma, educación, mejores leyes, religión, todo lo han intentado. Y sin embargo, la gente sigue muriendo en el pecado y por causa del pecado. Y la única respuesta es la cruz de Jesucristo, el Salvador que fue levantado en el Monte Calvario hace más de 2000 años atrás. Hoy no podemos ver a Jesús físicamente porque Él está en el cielo, pero su oferta no es para los que veamos físicamente, sino para los que creamos. Y el premio de tal fe es la vida eterna. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás después de su resurrección? Palabras que están registradas en Juan capítulo 20, versículo 29. Dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Benditos los que creen sin ver, me dijo Jesús. Entonces, ya lo sabes, la vida puede depender de una mirada, pero una mirada de fe a Jesús. Y a cualquier persona, sea quien sea, que ponga su mirada de fe en Jesús, le será concedido lo que el Señor prometió, vida eterna.